Vamos a ver la resolución del ejemplo 3 de la guía de ejercicios de observaciones cuantitativas. Y voy a compartir, esperen que voy a compartir enunciados por ahora, y luego vamos a ver la resolución. Voy a compartir la pizarra. El ejemplo 3 dice: se tienen los precios por habitación por noche en base doble de 50 hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Rosario, según el siguiente detalle. Bueno, supongamos que los precios son precios de años anteriores, ¿no? Y hay exactamente, bueno, ahí hay 10 columnas de 5 filas, en total 50. Y lo que pide es indicar la variable bajo análisis, confeccionar una tabla de distribución de frecuencias, interprete los valores tabulados, grafique el histograma, polígono de frecuencias absoluta, el polígono de frecuencia acumulada, calcule la media aritmética de los datos originales, la media aritmética de los datos tabulados, bueno, y una serie de medidas. La primera cuestión que vamos a plantear con esto es lo siguiente. Pide identificar la variable bajo análisis y clasificarla. Eso lo vamos a ver ahora, eso se los voy a preguntar y lo vamos a ver. Pero lo que vemos es que hay muchos valores de la variable, muchos valores distintos de la variable inclusive, y el tratamiento que vamos a hacer en este ejercicio es el de agrupar los datos, estos 50 datos, en intervalos de clase. O sea que el tema que vamos a ver hoy es justamente el agrupamiento de datos en intervalos de clase. Voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir una pizarra. Espera un momentito. Voy a pegar el enunciado primero del ejercicio. En principio voy a pegar la primera parte. Bueno, aquí tenemos entonces la tabla esta con los 50 datos. Ahora quiero que me responda alguno de ustedes. ¿Cuál es la variable? ¿Sí? ¿Y qué tipo de variable es? El precio de la habitación El precio de por la noche, habitación. Bien, por noche en base doble. cuantitativa, discreta. Sí, de todos modos, en algún momento habíamos mencionado que los precios o las cantidades en dinero la considerábamos continuas, ¿sí? Lo que pasa es que la forma en que está escrita en la tabla está escrita en forma discreta, ¿está bien? Entonces, bueno, eh, es una variable, está bien, cuantitativa, pero vamos a considerarla continua.
la variable es el precio. Es decir, que nosotros tenemos que hacer hincapié sobre el precio de estas habitaciones doble de 50 hoteles. ¿Está bien? Vamos a escribirlo eso, ¿sí? Así queda escrito en la pizarra. Entonces, la variable es el precio de las habitaciones en base doble de hoteles de 3 estrellas de Rosario. ¿Está? Les decía que esta variable que tiene una gran cantidad de valores distintos, ¿sí? Aunque por ahí observamos que hay algunos valores que se repiten, por ejemplo, 77 es un valor que se repite, acá lo vemos en la primera fila 3 veces, pero igual es una variable, digamos, que tiene muchos valores distintos, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer este agrupamiento de intervalos de frecuencia, de datos agrupados en intervalos, lo que primero debemos encontrar es de algún modo lo que sería el rango de, de estos datos. A ver si puedo copiarlo, esperen. Si nosotros observamos un poquito todos estos valores, deberíamos encontrar en esa tabla el mínimo valor y el máximo valor, ¿sí? de los datos. O sea, el mínimo valor de la variable, ¿sí? y el máximo valor de la variable. 73 y 114, creo. El mínimo valor de la variable es este. 73. 66. Era 66. Y el más Había grande visto. es 114. ¿Sí? Es decir que tengo un rango que va de 114 a de 114 a 66. Esto me da un rango de 48. ¿Sí? 48 es la amplitud del rango. Ahora, cuando la idea es la siguiente, es establecer intervalos todos iguales de valores, de modo tal que en cada intervalo nosotros podamos hacer un agrupamiento, es como ir metiendo en la bolsa datos que estén dentro de ese intervalo.
Vamos a pensar en lo siguiente, que si nosotros metemos ese conjunto de datos dentro de un intervalo, es no para que quede la diversidad de los valores en el intervalo, sino que vamos a interpretar de que en ese intervalo todos los datos que metimos tienen un único valor, que es el valor que se encuentra en el centro de ese intervalo, de cada intervalo. A cada intervalo lo vamos a llamar intervalo de clase. ¿Sí? Intervalo de clase. Y dentro de cada intervalo de clase van a entrar una cierta cantidad de valores de la variable, una cierta cantidad de datos, y luego vamos a considerar que todos esos datos valen el mismo valor, que es un valor intermedio de ese intervalo. El tema es que cuando nosotros agrupamos así por intervalos de clase, se pierde la diversidad, se pierde el detalle de los precios. Pero este mecanismo lo hacemos para poder trabajar de una forma un poco más ordenada con todo este conjunto de datos, que un conjunto de datos grande. Es decir, es una forma de trabajar ordenadamente con conjunto de datos, con una gran cantidad de datos. El tema es que si nosotros tomamos muchos intervalos, digamos, respetamos esa diversidad de los valores. Pero si tomamos muchos intervalos, tampoco resumimos demasiado. Es decir, nosotros tenemos 50 datos, si tomáramos, no sé, por decir, 25 intervalos, es como demasiada cantidad de intervalos, representaríamos la diversidad de los datos, pero no nos ahorraríamos demasiado en cuanto a resumir la idea de los precios de estos hoteles. Si en cambio tomamos pocos intervalos, supongamos que tomáramos 2 intervalos, ¿sí? de 25 valores en cada uno, en ese caso, en un rango de 25 unidades, perdón, eso es lo que quise decir, en ese caso perderíamos demasiado en cuanto al detalle de los datos. Es decir, que la cantidad de intervalos de clases no debe ser ni muy grande ni muy chica. Y lo ideal, o sea, la cantidad de intervalos lo ideal sería que esté más o menos entre 5 y 15 intervalos, ¿sí? Y no, ni más de 15 ni menos de 5. Lo que nosotros vamos a hacer, lo que proponemos en este caso, es hacer 5 intervalos de clase, ¿sí? Trabajar con 5 intervalos de clase. Y otra de las cosas que es cómodo y bueno es que los intervalos de clases tengan una cantidad entera de unidades. Si yo voy a hacer 5 intervalos de clase en un rango de 48, cuando yo quiero dividir 48 dividido 5, me darían intervalos de clase de 9,6 unidades. No sería conveniente que sea intervalos de clase de 9,6. Sería conveniente que fuesen de 10 unidades. Entonces, si yo tuviera, o si haría un desplazamiento de
todos los valores de la variable en un eje, ¿sí? En un eje, mis valores estarían entre una cantidad mínima de 66 a una cantidad máxima de 114. ¿Está bien? Si tomo una unidad por debajo de los 66 y una unidad por encima de los 114, tendría en total, entre un extremo y el otro, en total tendría acá 50 unidades. ¿Sí? Tendría 50 unidades. Entonces, 50 sí lo puedo dividir tranquilamente por 5 y tendría intervalos de clase de 10 unidades cada uno. ¿Sí? Tendría estos intervalos de clase. ¿Sí? Así. De ancho 10 unidades. Entonces, comenzaría con el valor de la variable 65. ¿Está bien? Yo no voy a encontrar ningún 65 acá adentro. Y el último sería 115. 115 tampoco está aquí adentro. Pero yo tengo la seguridad de que todos los valores que están dentro de la tabla están entre 65 y 115. ¿Está bien? El procedimiento ahora sería el siguiente. Tratar de detectar cuántos valores hay en esa tabla que estén entre 65 y 75, que es el primer intervalo. Luego está el intervalo que va de 75 a 85, ¿sí? Y debería contar cuántos valores hay, y así sucesivamente con todos los intervalos. Y la cantidad de valores que meto en cada uno de los intervalos, ¿cómo se llama? Cantidad de valores de una variable. Le habíamos dado un nombre a eso, ¿recuerdan? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la cantidad de valores que meto dentro de la variable? Hola, hola. Hola, chicos. Lo estoy buscando porque no me acuerdo de memoria. ¿Puede repetir la pregunta, La profesor? cantidad de valores iguales de una variable. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? ¿Frecuencia? Frecuencia, la frecuencia, ¿sí? Entonces, a ver, espérenme un momentito que tengo que ver una cosa. Ahí está. Bien, entonces, yo lo que voy a construir ahora es una tabla, ¿sí? Una tabla que es la segunda cosa que pide el ejercicio, ¿sí? Que es una tabla con la distribución de frecuencias. ¿Está? Entonces, todos los valores que van dentro de cada uno de los intervalos, ¿sí? La cantidad de valores que van ahí adentro es lo que llamamos frecuencia, ¿correcto? Cada intervalo va a tener un ancho de 10 unidades y nos vamos a posicionar en el valor central de ese intervalo.
ese valor central del intervalo lo vamos a llamar marca de clase. Y la marca de clase es el valor central de cada intervalo, o sea, cada intervalo de clase tiene una marca, y su cálculo se hace de la siguiente forma. Se suma el límite inferior más el límite superior y se divide por 2. Es decir, en este caso sería 65 más 75 dividido 2. Y 65 más 75 es 140 dividido 2 igual a 70. En este caso es fácil, es la posición central entre 65 y 75 es 70, ¿está bien? Y todos los precios que estén entre 65 y 70 los vamos a meter dentro de esta primera clase y vamos a pensarlo como que todos los hoteles que tienen habitaciones de envase doble, hoteles de 3 estrellas de envase doble, que tienen los precios entre 65 y 75, vamos a pensarlo como que todos tienen el mismo precio de 70 pesos. ¿Está? Entonces, vamos así ahora a ir construyendo lo que sería la tabla de frecuencia, ¿sí? La tabla de frecuencia, como primera cuestión, ¿sí? Entonces tenemos acá cada una de las clases, clase 1, 2, 3, 4, 5, este es cada uno de los intervalos, el límite inferior, el límite superior y la marca de clase. ¿Está bien? Y acá nos están diciendo que en esta tabla que nosotros vimos acá arriba, hay 4 hoteles que están entre 65 y 75. Esos 4 hoteles, si nosotros miramos un poquito la tabla, bueno, vemos el de 66 que habíamos encontrado al principio, hay uno de 74, bueno, hay 4 en total, me faltarían 2 de encontrar acá dentro de la tabla. 73. 73 hay uno, que no lo estoy... acá abajo hay uno de 73, y bueno, y debería haber... 68. 68. Abajo del 87 en la octava fila. Acá, 68. Columna, Bien. perdón. Muy bien, muchas gracias, sí, entendí. Entonces, ahí tenemos los 4, ¿sí? Los 4 que generan lo que llamamos la frecuencia absoluta, ¿está bien? La frecuencia, es decir, hay 4 hoteles que están entre 65 y 75 con distintos valores, los que me cantaron ustedes, 73, 68, etcétera, etcétera, pero consideramos que los 4 tienen el mismo valor de 70, que es el de la marca de clase. Luego pasamos al intervalo 2, que va de 75 a 85, cuya marca de clase es 80, lo que tenemos acá, y encontramos que hay 11 hoteles en ese rango. Así después en el intervalo 3 hay 20, en el intervalo 4 hay 9 y en el intervalo 5 hay 6. Entonces tenemos acá las frecuencias absolutas que van en cada uno de los intervalos, digamos. Ahora, el problema que nosotros planteamos de aquí en adelante, con una marca de clase, que es un valor de la variable, y las frecuencias absolutas, el problema se reduce a un problema de serie de frecuencia, ¿está bien? O sea, este problema de serie de frecuencias agrupadas por intervalo pasa a ser un problema de serie de frecuencias común
como el que vimos en la última clase. Y el tratamiento que sigue es muy similar, salvo las cuestiones de los gráficos. Vamos a ver ahora, entonces, a partir de esta tabla de frecuencia, vamos a ver qué pide el punto siguiente. Interprete los datos tabulados. Bueno, un poco es lo que estuvimos haciendo. Y esperen que voy a copiar el enunciado, o sea, la consigna de la tercera parte, que dice lo siguiente. Lo voy a poner acá abajo. Dice, interprete los valores tabulados, grafique el histograma, el polígono de frecuencia absoluta y el polígono de frecuencia acumulada. Con este conjunto de datos agrupados de esta forma, se puede ahora hacer un par de gráficos, que son los que vamos a ver ahora, que es el histograma y la distribución la función de distribución. O sea, el histograma de la distribución de frecuencia, ¿sí? Y la función de distribución. La función de distribución se refiere a la distribución de las frecuencias acumuladas y el histograma, que es la distribución de frecuencias, se refiere a las frecuencias absolutas. El histograma de frecuencias absolutas es el siguiente. ¿Qué tenemos acá? Este histograma responde a esta tabla de frecuencias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Por empezar, no están marcados acá, no están indicados cada uno de los intervalos de clase. Nosotros tenemos los 5 intervalos de clase, de 65 a 75, de 75 a 85, de 85 a 95, de 95 a 105 y de 105 a 115. Tenemos también marcados acá los bueno, no, pensé en agrandarlo, pero yo no puedo. Tenemos marcadas las marcas de clase. ¿Sí? En este eje tenemos los precios de las habitaciones. ¿Sí? El eje de la variable X, precios de habitaciones. Y en este eje Y tenemos las frecuencias absolutas. ¿Está bien? La frecuencia absoluta, que para el primer caso es 4, acá. Después es 11, si no me equivoco, sí, 11, acá. Después es 20, acá arriba, que acá. Después es 9, acá. Bueno, 9, acá. Sería esta. Y después 6, que es acá. Acá.
Es decir, que el histograma es un gráfico de rectángulos cuya base es el ancho de los intervalos de clase y la altura es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. ¿Está bien? Lo que llamábamos, por ejemplo, a ver, lo que llamábamos NI, por ejemplo. NI o FI. Esa es la altura entonces de estos triángulos. Es un diagrama visual muy fácil de comprender porque nos da una buena idea de dónde está la mayoría de los hoteles o en qué precio está la mayoría de los hoteles. Por ejemplo, vemos que entre 85 y 95 estaría la mayoría de los hoteles o la mayor cantidad de hoteles, al menos. No es la mayoría porque son 20, pero es la mayor cantidad de hoteles. Y otra cosa que también a partir de este gráfico se puede hacer es el llamado polígono de frecuencias. Con este polígono de frecuencias se construye de la siguiente forma. Se toma desde el punto donde está, donde está el valor de la marca de clase de cada uno de los intervalos, ¿sí? En el techo de cada uno de estos rectángulos se une con segmentos todos estos puntos, ¿sí? Y luego, para que un polígono de frecuencia esté bien resuelto, digamos, hay que cerrarlo hasta el eje de las abscisas. Si para pasar de un rectángulo al otro nosotros nos desplazamos de, por ejemplo acá, de 70 a 80, es decir, en 10 unidades, también nos debemos desplazar en 10 unidades hacia la izquierda en el primer rectángulo y hacia la derecha en el último. Y para irnos 10 unidades hacia la izquierda debemos sobrepasar estos 65 y llegar acá hasta los 60. Y del otro lado, del lado derecho, debemos sobrepasar los 115 y llegar hasta los 120 unidades. Entonces ahí terminamos de cerrar el polígono de frecuencia y ahí es como nos da una idea este polígono quebrado también, cómo se distribuyen los precios de los hoteles de 3 estrellas en base doble de la ciudad de Rosario. Este es el polígono de frecuencia absoluta, ¿sí? Polígonos de frecuencias absolutas, que se construye a partir de este gráfico llamado histograma. Bien, pero además del polígono de frecuencia absoluta y del histograma, nos piden el polígono de frecuencias acumuladas que se construye a partir de la distribución de frecuencia, la función de distribución, perdón, que es este gráfico.
Este gráfico también, en este gráfico también vemos cada uno de los intervalos de clase con su marca de clase en el centro, ¿sí? Que va de 65 a 75, a 85, a 95, a 105, 115. También vemos acá la marca de clase, ¿sí? En este polígono. En este gráfico de función de distribución, donde entonces la base nuevamente es el ancho de cada intervalo. Pero, en el eje Y, lo que tenemos ahora son las frecuencias absolutas, perdón, las frecuencias acumuladas. Entonces lo que tenemos acá es NA, las frecuencias acumuladas, estas, las que están acá. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros vimos las frecuencias acumuladas, cómo se obtenían? En el primer renglón va la primera frecuencia absoluta, que es 4. En el segundo se le agregan las segundas que aparecen, que son 11 más, 4 más 11 es 15, más 20, 35, más 9, 44, más 6, 50. Y acá están todas entonces las frecuencias acumuladas, donde en el primer renglón aparecen estos 4, ¿sí? Después vienen los 15, acá. Después vienen 35, por acá. Después vienen 44, por acá. Y finalmente acá los 50. Bien. Con este gráfico de la función de distribución se puede construir otro polígono, que es el polígono de frecuencias acumuladas, o también llamado ojiva. Polígono de frecuencias acumuladas, también llamado ojiva. ¿Sí? Este polígono de frecuencia acumulada se construye de la siguiente forma. Se va al vértice inferior izquierdo del primer rectángulo y se traza un segmento al vértice superior derecho de ese primer rectángulo. Luego, a partir de ahí, se traza otro segmento al vértice superior derecho del rectángulo siguiente y luego a partir de ahí al vértice superior derecho del siguiente y así sucesivamente. Se tiene entonces este gráfico, ¿sí?, del polígono de frecuencia acumulada, que luego veremos en qué caso o para qué lo podemos usar. Entre otras cosas, este polígono de frecuencia acumulada nos puede ser útil para determinar en forma gráfica la mediana y los cuartiles, por ejemplo, ¿sí? Para hacerlo en forma gráfica sin entrar demasiado en la cuestión analítica. Y luego, bueno, también la fórmula que vamos a ver, que va a surgir de la forma analítica, surge también de este gráfico. Bien, veamos lo que dice el siguiente punto. Calcule la media aritmética en base a los datos originales.
Para calcular la media aritmética en base a los datos originales, vamos a verlo en lo siguiente. Están viendo un Excel, ¿no? Sí. Bien. Los datos originales de la tabla yo los pasé en una columna, a todos en una columna. Para calcular la media aritmética, ¿cómo se calculaba? La media se calculaba sumando todos los valores de los datos, ¿sí? Y dividiéndolo por la cantidad de datos que había. O sea que una vez que yo lo pongo en una columna, acá la columna va desde la fila 2 a la fila 51. Y bueno, en el Excel puedo hacer la suma o puedo directamente también hacer el promedio. ¿Sí? Puedo hacer así el promedio. Y acá tengo el promedio, ¿sí?, de todos los valores. Quiero que ahora me respondan ustedes. ¿Qué significa este número que está acá, 89,48? Escucho. El precio medio. El precio promedio de los 50 De hoteles, todos los hoteles, de los 50 hoteles. de los 50 hoteles que yo consulté. Exactamente. ¿Sí? Es el precio promedio de 50 hoteles de 3 estrellas, bueno, base doble. Base doble, doble. Y ese precio medio son, hay que poner las unidades siempre, 89 pesos con 48 centavos. ¿Está bien? Es como si todos los hoteles tuvieran las habitaciones de base doble, los hoteles de 3 estrellas de base doble, tuvieran todos los hoteles fuese todos iguales, como si fueran todos de 89,48. Hay algunos que están por arriba y otros que están por abajo, ¿está bien? Por ejemplo, este está a 100 y acá veo uno a 73. Algunos están por arriba y otros están por debajo. Esta es la forma de calcularlo a pulmón, o bueno, a menos que yo tuviera los datos pasados en Excel, como los tenía yo acá, si no, es hacerlo a pulmón. Ahora, eso lo dice el punto 3.4. El punto 3.5 dice, calcule la media aritmética en base a los datos tabulados. Bien, entonces, en base a los datos tabulados viene la parte que yo les contaba antes. A partir de hacer la distribución por intervalos de clase con su marca de clase y encontradas las frecuencias absolutas, estas las frecuencias absolutas, estas son las marcas de clases, ¿qué debemos hacer para calcularlo? Bueno, yo interpreto que acá hay 4 hoteles cuyo precio por habitación doble es de 70 pesos. Entonces, si hay 4 hoteles de 70 pesos, en total tengo 280 pesos. ¿Está bien? 4 por 70. Este es el tratamiento que hago similar a una serie de frecuencias. Es decir, esta serie de frecuencias agrupada por intervalo pasa a ser una serie de frecuencias. Luego hago el 80 por 11, que es 880, y así sucesivamente. Lo sumo, me da 4.520, y
al dividir 4.520 por 50 me da 90,40. Es decir que ahora la media ya no de los datos originales, sino de la media de los datos agrupados por intervalo, ¿sí? Me está dando 90 pesos con 40 centavos. ¿Por qué me dio distinta? Y me dio distinta por algo que yo les mencionaba al principio. Acá se perdió la información de cuál es el detalle de estos 4 hoteles, o de estos 11 hoteles que yo metí acá, que los metí todos como si fueran de 80 pesos, y hay algunos que valen más de 80 y otros por menos de 80. Es decir, algunos están entre 75 y 80 y otros están entre 80 y 85. ¿Está bien? Al perderse eso y al hacer el cálculo, tengo una discrepancia, digamos, por así decirlo, entre los valores, estos son la media aritmética a partir de valores originales, que me da 89, o sea, es esto, ¿no? Lo que tengo acá, que es 89,48, pero la media aritmética a partir de valores tabulados me da 90,40. La media aritmética a partir de valores tabulados. Bien, ahora la otra cosa que me están pidiendo, bueno, dice, analice los resultados obtenidos en los 2 incisos anteriores. Es decir, el análisis de los resultados obtenidos en los incisos anteriores es lo que mencionamos recién, ¿sí? La media aritmética exacta es la de los datos originales, la media aritmética de los datos tabulados es una aproximación, ¿sí? A partir de haber agrupado los datos en frecuencia, haber agrupado en una tabla de frecuencia agrupados por intervalos. Bien, lo que continúa a partir de ahora es el cálculo de la mediana. Para calcular la mediana, en primer lugar, debemos encontrar en qué intervalo está la mediana. Para el cálculo de la mediana, tenemos que confeccionar una nueva columna que está mostrada en este momento acá en esta tabla de Excel. ¿Cuál es la columna que necesito para el cálculo de la mediana? Les pregunto, contéstenme por el micrófono. La última columna. ¿Y esa qué era? Abajo. ¿Qué dice? ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Recuerdan? Porque hay una columna que es esta de las frecuencias acumuladas. ¿Y esta qué son? Frecuencias de la frecuencia, perdón, frecuencia absoluta. Y estas son las frecuencias acumuladas, sí. acumuladas. Entonces, esta columna de frecuencias acumuladas, esta columna de frecuencias acumuladas, nos sirve para encontrar cuál es el intervalo en donde está la mediana. Para eso debo hacer primero el cálculo de la posición
de la mediana. Y la posición de la mediana, a ver si lo tengo por acá. No. La posición de la mediana, en el caso de series agrupadas, series de frecuencias agrupadas por intervalo, se hace de la siguiente forma. Voy a correr esto. Así es. Se hace como n dividido 2. O sea, 50 dividido 2 igual a 25. ¿25 es la mediana? No, no es la mediana. 25 es la posición de la celda en donde está la mediana. ¿Está bien? 25 es la posición de la celda donde está la mediana. Para eso vamos entonces a la columna de la frecuencia acumulada y en el primer renglón tengo 4. La tercera columna. Claro, acá todavía no llego a 25 porque llegué hasta 15 y acá sobrepaso los 25 y estoy acá en esta tercera fila sería, ¿sí? Bien, entonces en esta fila está el intervalo de la mediana, ¿está bien? Acá está el intervalo de la mediana, acá. Ahora, está entre 85 y 95, ¿sí? Está entre 85 y 95. Esperen que voy a... pensé que podía compartirle todo el gráfico. Bueno. Esperen que voy a compartir otra cosa. ¿Están viendo ahí un PowerPoint? Sí, sí. Sí. Bien, a ver si puedo escribir sobre esto. Sí. Bien, entonces la posición de la mediana está acá en 25. Y gráficamente la forma de poder obtenerla es trazando una recta a partir de esa posición, pegar acá en el polígono, en la ojiva, en el polígono de frecuencia acumulada, y bajar e ir acá. ¿Por qué acá? Porque en el eje horizontal es donde yo tengo los precios de las habitaciones, que es la variable. Si recordemos que la variable son los precios de las habitaciones, ¿está bien? Y que viene dado en pesos, ¿está bien? Entonces, si yo vengo desde la posición y pego acá en el polígono de frecuencia acumulada o la ojiva y bajo, acá abajo obtengo el valor de la mediana. Esta es una forma gráfica de obtenerla, pero también hay una forma analítica. Y la forma analítica de obtener la mediana es la forma que vamos a ver acá. A ver si por ahí presentándolo
lo estamos viendo mejor. No sé si acá puedo escribir. Ah, sí. Bien. Y la forma analítica es la siguiente. Yo tengo que ver a partir de este límite inferior de 85 pesos, cuánto me tengo que desplazar hacia allá. Y para eso existe esta fórmula que ustedes tienen en ese apunte teórico del cálculo de la mediana. Esa fórmula teórica del cálculo de la mediana dice que la mediana es el valor del límite inferior, que en nuestro caso es 85, que es este. Y luego se le suma un tramo, y ese tramo es la diferencia entre los 25 de la posición que yo encontré acá, es decir, la posición de la mediana, y esa posición de la mediana está dado con este valor acá, n sobre 2, esto es la posición de la mediana. Restado la frecuencia acumulada del intervalo anterior. La frecuencia acumulada del intervalo anterior es hasta dónde llegué acá. Acá había llegado hasta 15 y después acá se me iba a 35. ¿Está bien? Entonces, estos 15 que está acá es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Y se pone así, a n-1, que en este caso es 15. Esta fórmula, luego de esta resta, se divide por la frecuencia, se divide por la frecuencia de este intervalo. La frecuencia absoluta de este intervalo es 20, es la frecuencia que está acá, ¿sí? Esta es la acumulada anterior, la que vemos acá. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo, o sea, a esta resta se la divide por la frecuencia absoluta y se lo multiplica por esta letra W, es el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es 10. O sea, esto es 10. Metiendo todos estos números dentro de esta fórmula, finalmente yo voy a tener que es 85 multiplicado por 25 menos 15, 25 menos 15 es 10. Esto es 10. Dividido 20, 10 dividido 20 es un medio. Multiplicado por 10, un medio por 10, todo esto es 5. Así que esto es 85 más 5 igual a 90. O sea que la mediana es igual a 90 pesos. ¿Y no es lo mismo que el promedio? Sí. Ya sé que no, porque se saca igual, pero da lo mismo que el promedio. En este ejemplo sí. Ah, es una casualidad. Sí, en este ejemplo dio igual. En este ejemplo dio igual que el promedio. Acá está. No dio, perdón, no dio igual que el promedio. El promedio dio otro número. El promedio de las tabuladas. O sea, similar. No, ninguno de los dos había dado igual. A ver, déjenme recordar cuántos daban. No, 90,4 y 89,4. Ah, 90,4 no es lo mismo, los 40 centavos eso. ¿Sí? 90,4 es el promedio de los tabulados. Tabulado. Y 89,48 es el otro. Es decir, de los valores originales le falta, para llegar a 90 le falta 52. Y de los tabulados le sobra 40. ¿Sí? Son centavos, ¿está bien? ¿Sí?
Pensemos que fueran dólares, que eso, para pensar así en el dinero actual. Esperen que... Yo no estoy compartiendo ahora nada, ¿no? No. No. Bien, No. No. bien, bien. Déjenme ver qué es lo que pide después. Bueno, la interpretación de la mediana. ¿Recuerda alguno cuál era la interpretación de la mediana, chicos? La mediana a nosotros nos dio 90 pesos. Era la de los del menor resultado, Del el 50% del 50% menor, de el los más precios alto, menores, bien. El y más del alto, 50% inferior, el el más más alto es bajo. 90 pesos. El precio más alto es 90 pesos. ¿Y el otro 50? ¿Cómo era? El más bajo del otro 50. El más bajo del otro 50%, del 50% de los precios mayores. ¿Sí? Eso traten de recordarlo. Bueno, esto está siendo grabado, así que lo pueden volver a mirar, pero de escribirlo en forma precisa y correcta. Que del 50% de los precios, de los menores precios de las habitaciones de envase doble de los hoteles de 3 estrellas, el mayor precio, o el más alto, es de 90 pesos. Y del 50% de los precios mayores, ¿sí?, de las habitaciones dobles de los hoteles de 3 estrellas, el precio más bajo es 90 pesos. Así, esa es la interpretación de la mediana. Vamos a ver ahora el modo. El modo, normalmente, ¿a qué llamábamos modo? Llamábamos modo al valor de la variable que más veces se repetía. ¿Sí? Esto es fácilmente visualizable o verlo en cualquier función de frecuencia donde si tenemos una gráfica, por ejemplo, de barras o de bastones, o en el histograma. Pero en el histograma, lo que nosotros vemos claramente, como estamos viendo acá, lo están viendo ustedes en la moda, lo que vemos es que hay un intervalo, digamos, donde la frecuencia absoluta es más grande o más alta que los otros intervalos. Ese es el intervalo que va de 85 a 95. ¿Sí? Es este intervalo que va de 85 a 95. Este intervalo es el intervalo modal. ¿Sí? Intervalo modal. ¿Sí? Es decir, que ahí adentro hay un valor que es característico de la moda o el modo. Y es un valor que representa a todo eso, porque yo voy a hacer un cálculo ahí, y no quiere decir que ese valor se repita. Es más, es posible que no haya ningún hotel con ese precio. Y estamos diciendo que es el que más se repite. En realidad es un valor característico representativo, ¿sí?, del intervalo modal, el que vamos a calcular. La forma de calcularlo, esperen que voy a ver si copio en la pizarra y lo hago en la pizarra.
Esperemos un cachito. Para calcular el modo se hace lo siguiente. Se toma el límite inferior igual a 85. Se toma el ancho del intervalo al que llamamos W y es igual a 10. Luego hacemos esta construcción. Trazamos un segmento que va desde este vértice al vértice superior derecho del intervalo modal y otro segmento que va desde el vértice superior izquierdo hasta este punto del intervalo modal. Acá donde se cruzan los dos valores, las dos rectas, perdón, los dos segmentos, acá estaría el modo. Para calcular este modo, vamos a tomar este tramo que está acá y lo vamos a llamar A. Tomamos el tramo que está acá y lo vamos a llamar B. Luego hacemos este cálculo que aparece acá. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, el modo o moda es el límite inferior, en este caso 85, más la distancia A. ¿Y qué es la distancia A? Y esta es la frecuencia, son las frecuencias absolutas. Y la frecuencia absoluta que teníamos nosotros, esperen que busco la tablita de la frecuencia absoluta. Ahora voy a bajar por acá, a ver si puedo. La frecuencia absoluta acá era, veo que es 4, y después pasa a ser 11, después 20, después 9 y después 6. Entonces, A es igual a 20 menos 11. O sea que A es 9. Y B es 20 menos 9, es decir, 11. Entonces, en esta fórmula pongo A, que es 9, sobre A más B, que es 9 más 11, que es 20, multiplicado por W, que es 10. Y de ahí tengo esa formulita que aparece acá, con números ya. Que es esta. Bueno, que es la que tengo acá, ¿no? Acá tengo la fórmula, ¿sí? Esto es A, esto es el límite inferior,
Esto es A más B, esto es W. Y esto me da una moda igual a 89,50. ¿Sí? Y es el valor característico de ese intervalo modal. Es decir que, en definitiva, por los cálculos de este ejercicio, en resumen, yo tengo una media, calculé media aritmética, 90,40. Mediana, 90 me parece que era, y el modo, o moda, me da 89,50. Eso es lo que tengo hasta ahora como las medidas de tendencia central. Toda esta parte es, digamos, la parte más novedosa, por decirlo de algún modo, sobre el cálculo de las medidas de tendencia central en series de frecuencias agrupadas por intervalo, ¿sí? O sea, lo nuevo son estas fórmulas que estuve aplicando, tanto para el cálculo del modo como el de la mediana. Si nosotros vamos a... Si vamos al apunte, ¿están viendo acá la parte del apunte teórico que está publicado en la presentación, donde están las fórmulas de los cuartiles, los deciles y los percentiles? ¿Lo están viendo? Les pregunto. Sí, sí, se está viendo. Se está viendo. Bien. En las series de frecuencia agrupadas por intervalos, esperen que mejor voy a copiar esto en la pizarra, porque yo quería escribir acá arriba, pero siempre escribir acá en el PDF es mucho más incómodo. En la serie de frecuencias agrupadas por intervalos, para el cálculo de los cuartiles se usa una fórmula muy parecida a la de la mediana. Este es el cálculo del cuartil 1, este es el cálculo del cuartil 3. En la mediana teníamos, para la mediana, que es igual al cuartil 2, ¿no? La mediana es el cuartil 2. Teníamos límite inferior, acá poníamos n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre ni por w. Y ahora, en lugar de poner n sobre 2, para el cuartil 1 ponemos n sobre 4. Y para el cuartil 3 ponemos n sobre 4 multiplicado por 3, porque es el cuartil 3. ¿Sí? Y la fórmula es la misma. Si tenemos que calcular deciles, para cualquier decil también calculamos la posición del decil. Por ejemplo, acá dice el decil 7. ¿Cómo calculamos la posición del decil 7? La posición del decil 7 es hacer n
dividido 10 multiplicado por 7. Si queremos hacer la posición del decil 3, por ejemplo, haríamos n sobre 10 multiplicado por 3. Si quisiéramos la posición del decil, por ejemplo, 9, es n dividido 10 por 9. Y así sucesivamente. En definitiva, los deciles también se calculan con la misma fórmula. Límite inferior más la diferencia o resta entre la posición del decil en cuestión menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del intervalo en cuestión por el ancho del intervalo. Y siempre lo mismo. Acá está el ejemplo de cómo calcular el percentil 32, por ejemplo. Eso está todo en la teoría. Existe una forma también de determinar los cuartiles gráficamente. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de determinar gráficamente los cuartiles? Es decir, los cuartiles sabemos cómo determinarlos, o los deciles también, cómo determinarlos en forma analítica. Ahora, si los quisiéramos determinar en forma gráfica, esperen que me equivoqué de PowerPoint. Ahí está. Dice que ya estamos en el punto 3.8, si no me equivoco, por lo que dice acá del ejercicio de la guía. ¿Sí? El 3.7 decía, calcule la mediana, el modo, interprete los resultados y grafique. El 3.8 dice, calcule los cuartiles, interprete los resultados y grafique. ¿Sí? Bien. Les decía que los cuartiles, para nuestro ejemplo, debemos encontrar la posición del cuartil. La posición del cuartil 1, ¿sí? La posición del cuartil 1 va a ser igual a 50 dividido 4 por 1. 50 dividido 4 por 1 es igual a 12,5. Como siempre, para estas medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles, los percentiles, tenemos que recurrir a esta columna de frecuencia acumulada. Entonces, la posición, en la primera fila tenemos hasta la posición 4. Y en la segunda tenemos hasta la posición 15. ¿Sí? O sea que la posición del cuartil 1 está acá. ¿Sí? Ahí está la posición del cuartil 1. En este intervalo que va de 75 a 85. O sea que el cálculo para este cuartil 1 es el límite inferior, que es 75, más la posición del cuartil, que es 12,50, que está acá, menos la frecuencia acumulada anterior. Y la frecuencia acumulada anterior para calcular este cuartil es 4, ¿sí? Y la frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo es 11. En este intervalo hay una frecuencia igual a 11. Esto es NI. Todo multiplicado por el ancho del intervalo, que es 10. Haciendo este cálculo me da 82,73. El cuartil 1 son 82,73 pesos.
¿Cuál es el significado del cuartil 1? Y presten atención a esta interpretación del cuartil 1. La interpretación del cuartil 1, 82,73 pesos, es la siguiente. Que del 25% de los precios más baratos de las habitaciones dobles, como máximo, o el más alto, es de 82,73. Y del 75% de precios más altos, el más bajo es 82,73. Luego viene el cálculo del cuartil 3. Y el cuartil 3, como ya hemos visto, tenemos que hacer el cálculo de la posición del cuartil 3. Y la posición del cuartil 3 se calcula, como dice acá, ¿sí? 50, que es n, dividido 4 por 3. Esa posición del cuartil 3 es 37,50. Y luego tenemos que ubicar el intervalo donde está esa posición del cuartil 3. Hasta acá llevamos acumulado 4, acá llevamos acumulado 15, acá llevamos acumulado 35. Todavía no llegamos a 37,50. Los 37,50 están acá, en este lugar. ¿Está bien? En este intervalo. En este intervalo que tiene como límite inferior 95. ¿Sí? Tiene como frecuencia acumulada anterior 35. Tiene como posición del cuartil 37,50. Y tiene como frecuencia absoluta del intervalo n sub i igual a 9. Todo eso va dentro de esta fórmula. Límite inferior, posición del cuartil, menos frecuencia acumulada anterior, dividido la absoluta del intervalo por 10, que es el ancho, me da 97,78. El cuartil 3 es igual a 97,8 podríamos poner acá. ¿Y cuál es la interpretación de este cuartil 97,80 centavos? 97 pesos con 80 centavos. Que del 75% de las habitaciones más baratas, el más alto, el precio más alto, es de 97 pesos con 80 centavos. Y del 25% de los precios más altos de los hoteles de base doble, el valor más bajo de ese 25% más alto es igual a 97 pesos con 80 centavos. Esos son los cálculos de los cuartiles. Vamos a ver ahora cómo hacer una determinación gráfica. Una determinación gráfica de los cuartiles es la siguiente. A partir de la posición del cuartil, 12,50, la posición del cuartil 1, tiramos una recta hasta que llegue a pegar acá en la ojiva o en el polígono de frecuencia acumulada y bajamos. Acá 82,73 está puesto acá, en el intervalo que va de 75 a 85. Esperen que no me gusta mucho esto acá abajo, queda muy abajo. Entonces, acá está el cuartil 1. Entonces, y esta es la forma de la determinación gráfica. Es decir, a partir de la posición 12,50, trazamos una recta así horizontal que pegue acá en la ojiva, bajamos
y tenemos el cuartil 1. El cuartil 3 se hace de una forma similar. Acá tenemos la posición 37,50 del cuartil 3, la posición del cuartil 3. Vamos, trazamos una recta, pegamos acá en la ojiva, bajamos y tenemos el valor del cuartil 3. ¿Sí? Es decir, este que nos indica el valor más alto del 75% más bajo y el más bajo del 25% más alto. Estas son las determinaciones gráficas. Vamos a ver ahora qué más nos pide. Bueno, calcular el decil 1 y el decil 9, eso se lo dejaría para ustedes. El decil 1 divide a la serie en el 10% más bajo y el 10% y el 90% más alto, y el decil 9 al revés. Divide a la serie en el 90% más bajo y el 10% más alto. ¿Sí? Después dice calcular el percentil 80. El percentil 80 divide la serie en el 80% de valores más bajos y el 20% más alto. Por último, pide calcular la dispersión y el coeficiente de variabilidad. Esperen que lo estoy compartiendo. El cálculo de la dispersión se hace similar al que vimos para series de frecuencia. Acá vamos, por ahí es cómodo usar esto que vamos a llamar frecuencia relativa. Que es cada una de las frecuencias absolutas dividido n. Es decir, el primero es 4/50, el otro es, creo que era 11/50 y así. Es para una cuestión de que por ahí es más, tenemos números más cómodos acá. Si no, también podemos hacer, como siempre hacemos, el valor de la variable, en este caso era la marca de clase igual a 70, menos la media calculada, ¿sí? O sea, en el primero es 70 menos 90, la media era 90,4. Hacemos cada uno de los desvíos, los elevamos al cuadrado y después se multiplican por esta frecuencia. ¿Sí? Por esta frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Si sumamos todo esto, nos da la varianza igual a 119,84 y la dispersión es la raíz cuadrada de la varianza. Finalmente, el coeficiente de variabilidad es la dispersión sobre la media multiplicado por 100 y eso nos da una dispersión de, un coeficiente de variabilidad del 12,11%. Es una variabilidad relativamente chica, digamos. A ver si tenemos alguna otra cosa al final. Bueno, no, después hay un par de planteos que lo vamos a ver más adelante. Esperen que voy a parar acá la grabación.